Yo no sé por qué ella nunca volvió. Paso las noches enteras llorando su amor. Porque con otra mujer no será nunca igual. Fue mi amor, mi Laila, me dejó mi Laila. Yo me iré y así seré más feliz. Voy a buscar otra vida muy lejos de aquí. Voy a buscar otra vida muy lejos de aquí. Es un lírico, es un épico y es un dramaturgo. Y me voy a explicar por qué. Es un épico porque a la hora de cantar la canción, él es el que hace la canción y narra lo que ve exteriormente. Un lírico porque toca el corazón nuestro y el corazón de él. Canta los sentimientos íntimos. Y es un dramaturgo porque lo veis como lo lleva la acción. Una acción que convence por la voz y por el estilo. Eso me dice Bolívar. Y hace una expresión muy interesante de sí mismo. ¿Queréis conocer a Manolo Conco? Nada más que verlo actuando. Es igual que un espejo. ¿Veis? Que si yo me quiero, vosotros queréis miraros a un espejo, lo más fácil es eso. Primero, comprar un espejo y ponerlo en el Manolo Conco, cantando, se refleja tal como es. Enhorabuena, Manolo. Gracias. Pero Así es, así es. tiene canciones muy importantes. Y tiene canciones tan importantes que, por ejemplo, les voy a decir una que sé que estáis todo el mundo esperando. Otra, que mueve los sentimientos más íntimos de la persona. Sabe escarbar el alma de cada uno. Manolo, esperamos escucharte en esta canción. El 30 de agosto, que ojalá no se repita nunca jamás, aunque quede Yo en la historia. quería decir que en Hotel do Apóstol, el profesor Miguel Gancio en la emisora me dijo que no entendía ciertas palabras del Hotel do Apóstol. No sé cuáles eran, porque la canción lo cuenta todo. Dice, todo estaba preparado para a gran festa do Apóstol. Naide podía esperar, contentos subiron todos. Homes, mulleres e nenos, nun viaxe sin retorno. A canto mira. Pero que o estribillo dice, toda Galicia estremece, de alegría salta en choros. Eso era para mí que non entendías, non? Que de alegría non salta de alegría. Da alegría que tiñan na festa do Apóstol, sucede eso de repente, a alegría salta en choros. Iso era a única cousa mellor que non, que a letra o cantada o mellor. A cantar. Estaba preparado para gran festa do Apóstol. Todo estaba preparado, contentos uniron todo. Homes, mulleres e nenos, nun viaxe sin retorno, nesa curva do inferno, ali quedan os seus soños. Toda Galicia estremece, de alegría salta en choros, ali quedarán para sempre as almas de tantos mortos. Non hai que buscar culpables, o destino non se cambia, nunca seremos capaces de remediar as desgracias.
Os homes de aquel poviño saltaron as alambradas, baixaron polos camiños e romperon as ventanas. Salvaron a moita xente cando o tren estaba en Lapas. Este homenaxe pra eles, galegos de pura raza. Toda alegría estremece e alegría salta en choros, ali quedarán para sempre as almas de tantos muertos. Non hai que buscar culpables, o destino non se cambia, nunca seremos capaces de remediar as desgracias. Toda Galicia estremece, de alegría saltan choros, ahí quedarán para sempre as almas de tantos mortos. Non hai que buscar culpables, o destino non se cambia, nunca seremos capaces de remediar as desgracias. Pero con eso, creo que se entiende, ¿no? ¿Qué pasó na catedral? A catedral de Santiago, con tanción electricista, rompou o códice santo. Codicia tiña que ter, que non lle chegaba o gato, e a pata foi meter collendo libros sagrados. O códice calistino da catedral de Santiago, pensan que un espía chino pudo habelo secuestrado, e que cerca estaba o libro, da risa poder contalo, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado. Que bonita la historia. Comeza a investigación, pero foi despois dun ano que o códice se encontrou nun garaxe ben cuidado, e chamaron a Rajoy para poder entregalo. Como se el foro ladrón, hai cousas que non comparto. O códice calistino da catedral de Santiago, pensan que un espía chino pudo habelo secuestrado, e que cerca estaba o libro, da risa poder contalo, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado. O códice calistino da catedral de Santiago, pensar que un espía chino pudo habelo secuestrado, e que cerca estaba o libro, da risa poder contalo, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado. O códice calistino da catedral de Santiago, pensan que un espía chino pudo habelo secuestrado, e que cerca estaba o libro, da risa poder contalo, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado, e xa descansa no sitio que lle tiñan reservado. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la crueldad
damos la vida como jamás se dio. Un día en el camino se cruzaron nuestras almas, sentí una sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. En el camino se cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir, ni cerca ni distante